Gracias a todos, gracias por venir aquí. Quiero que se sientan, que entren conmigo a este espacio, que estemos en esta sala, que vamos a hablar de libros, que nos olvidemos un poquito del mundo, porque cuando yo entro a una biblioteca me olvido de quién soy, me olvido qué pasó antes, qué pasó después, y empiezo uno a uno cogiendo libros, leyendo alguna página. Y creo que el espacio de los libros, y por eso estamos aquí, el espacio de la literatura, de las palabras, es un espacio divino, verdaderamente un viaje al tiempo, una comunión con los otros, una comunión con los muertos. Es una cosa muy especial. Y estamos aquí con Keila y Beatriz, y gracias Cervantes, gracias CUNY, gracias Instituto Mexicano, y ustedes por estar aquí y acompáñenme en este viaje. Quiero empezar un poquito por el principio, porque yo recuerdo la biblioteca de casa de mis papás y recuerdo la biblioteca de mi colegio. Recuerdo mis primeras bibliotecas cuando realmente apenas aprendía a leer y era chiquitita. O sea, dicen que empiezas a leer a los 6 años, pero yo juro que yo para los 3 ya podía estar leyendo y viendo. No estoy segura que esto sea verdad, pero era muy pequeñita cuando los libros se volvieron mi fascinación. Y cuéntame, Beatriz, ¿cómo recuerdas tus primeros libros? Mis primeros libros, bueno, a ver, yo es que... Como verlos, o sea, como ser claro, a ver, menina y... yo es que a mí me sucede una cosa, que es que mis padres se trasladaron a vivir de Madrid a Valencia y eran de clase trabajadora. Entonces, cuando yo era niña, o cuando tienes esos primeros recuerdos, todavía no teníamos una biblioteca en casa, porque, bueno, pues porque al final no habían tenido tiempo de construirla, ¿no? O de edificarla. Entonces yo, los primeros recuerdos que tengo relacionados con los libros están muy relacionados con las bibliotecas públicas. Y con que mi padre me llevase a la biblioteca pública a sacar de ahí libros, ¿no? y devolverlos. Entonces, claro, para mí eso sí que era un lugar mágico, porque además, pues oye, las bibliotecas públicas tienen ese encanto de que huelen a polvo, ¿no? A libro viejo, a libro usado, tocado, ¿no? Siempre además visto como el libro como una especie de, o sea, de niña como un objeto que se comparte, ¿no? Que tú podías ver cuántas veces había sido prestado, cuántas veces se lo había llevado a alguien. Entonces yo creo que pues al principio por temas económicos mis padres eran lectores, pero no tenían ni espacio porque estábamos de alquiler, porque habíamos llegado nuevos a una ciudad, ni tenían todavía el tiempo para organizar todo eso. Entonces yo creo que eso, que mi primer recuerdo tiene que ver con los libros de las bibliotecas públicas. Sí, para mí es un lujo pensar en eso, porque si no hubiera sido la biblioteca del colegio, en México no teníamos ese acceso, no hay un sistema sólido y robusto de bibliotecas públicas, pero yo sí crecí en la biblioteca de préstamo con el card catalog, y es lo más lindo, esta lectura compartida, los libros que son de todos y que además son ilimitados. No los tienes que, o sea, no es una cosa capitalista en ese sentido, no los tienes que comprar, los puedes coger, los puedes regresar, leer, regresar, compartir, y cambia mucho lo que es una biblioteca pública que una biblioteca Bueno, y es un poco privada. también la accesibilidad de la cultura, ¿no? Que es súper importante también, de muchas veces por distintas situaciones no puedes acceder a la cultura. Entonces, bueno, pues esto yo creo que para las personas que no tienen posibilidad, pues es el lugar
¿no? Sí, sí, gobiernos del mundo, escúchenos. hagan bibliotecas. Viva lo público. Keila, en Venezuela me imagino que era otra circunstancia. En Venezuela las circunstancias eran muchas. En mi casa había una biblioteca bastante grande que hizo mi papá, y bastante rústica, que hizo mi papá con unos listones de madera, literalmente en el mismo estudio en el que luego vivió el mueble. Lo recuerdo atravesando listones para que se sostuviera y todo este asunto. Él es escritor y profesor de literatura, así que de construcción de bibliotecas no creo que supiese mucho, pero sí se mantuvo, y no solo se mantuvo, sino que no se dio abasto y luego construyó una segunda más pequeña, con más experiencia como carpintero. Mis primeras lecturas, aparte de las infantiles, claro, libros pequeños, libros que me leían de pequeña, grandes libros pequeños. Mis primeros recuerdos ante una biblioteca son justamente con mi padre, que me llevaba y me preguntaba cada vez que empezaban las vacaciones, ok, ¿qué quieres leer ahora? Y yo le contaba, podían ocurrir dos cosas, que me diera varias opciones y yo eligiera, o que yo le contara algo que me interesara y él empezara a buscar. De pronto le decía que me interesaba leer poesía, o de pronto le decía o de pronto él me decía, bueno, te voy a sacar estos 4 libros, tú los tomas, ves cuál te llama la atención, el que no quieras leer, me lo devuelves y los otros te los llevas y a tu cuarto. Y pues nada, esos eran mis compañeros durante ese verano o durante esas semanas siguientes, ¿no? Obviamente eso generó una costumbre y un apego muy particular ante aquel mueble afectuosamente construido y además compartido conmigo, ¿no? De manera que en la medida que yo fui creciendo se convirtió en mi ritual, pararme ante la biblioteca y preguntarme ¿y ahora qué?, ¿no? O pedirle consejos y pararme ante la biblioteca y seguirlos, ¿no? ¿Pero qué pasó cuando tuvieron que dejar esos libros? Cuando yo me mudé, me independicé, parte de esa biblioteca terminó mágicamente viviendo en mi casa nueva de Caracas. Y por supuesto pues fue creciendo, obviamente con los estudios universitarios también y nuevos intereses y pues bueno, yo soy antropóloga, entonces bueno, empezaron a existir libros de antropología y de política. Mi biblioteca se convirtió en otra, muy distinta a aquella biblioteca inicial, ¿no? Pero igual muy nutrida y se generó en mí, bueno, ya se había generado en mí esa sensación, esa relación como muy afectiva con el libro, con el objeto libro. Me gustan los libros, me gusta tocarlos, rayarlos, marcarlos, apuntarlos. No tengo ningún problema en dejar, por lo contrario, notas al margen me parecen súper claves, me permiten además luego volver al libro y volverlo a... Digamos, esa experiencia se fue creando en la medida en la que yo fui estudiando y esa biblioteca fue creciendo y se fue alimentando de libros así, pues, vividos, ¿no? Cuando tuvimos que emigrar de Venezuela a Nueva York, que fue hace unos 16 años, yo viajé con muy pocos libros porque los libros no eran, digamos, la prioridad. Lamentablemente no todo te lo puedes llevar en 2 maletas También el viaje iba a ser corto, relativamente corto, de 2 años, mientras yo hacía unos estudios universitarios y la idea era volver, porque la situación en mi país iba a estar mejor. Ya sabemos lo que pasó en Venezuela, o si no sabemos, en todo caso eso no viene mucho al caso, pero la realidad es que fueron pasando los años, nos fuimos instalando acá y pues ya tengo 16 años viviendo con mi familia, con mi esposo y con mis 2 hijos. Y mi mamá. Cuando entendí que el tiempo se hacía largo, me encontré ante una biblioteca entre una pared prácticamente vacía y me encontré constantemente, porque además yo estaba estudiando escritura creativa en ese momento en NYU, constantemente recordando el libro que dejé allá. Necesitaba este libro de Pizarnik, necesitaba este libro de Javier Marías,
Y lo que ocurrió fue que a partir de ese momento, cada vez que alguien iba a Caracas, o si iba yo le preguntaba, ok, mira, porque sabía, por supuesto, perfectamente dónde estaba cada libro, bueno, o casi. En el tercer anaquel del lado izquierdo, está la narrativa, y por orden alfabético, pues te vas a encontrar con este libro de Cortázar, con este libro de Yolanda Pantin, del lado de la poesía, que era el lado derecho. Abajo estaban los ensayos, siempre por orden alfabético. Cuando no recordaba exactamente dónde estaba, pedía que le tomaran una foto, si no estaba yendo yo. Y entonces mi esposo iba, le tomaba una foto y le decía, ok, y yo le marcaba en la fotografía le marcaba con colorcitos este. Y entonces así fue viniendo progresivamente mi biblioteca de Caracas a mi biblioteca de Nueva York. Y yo puedo decir que yo empecé a sentir que yo vivía realmente en Nueva York y que mi casa de Nueva York era mi hogar, cuando los libros que más me importaban finalmente terminaron viviendo acá. Hay libros que están en la biblioteca de Nueva York que siguen siendo los libros iniciales de mi primera biblioteca en Caracas. Y por supuesto luego pues de la segunda, ¿no? Entonces para mí una biblioteca es un hogar. Es un hogar. Beatriz, y ahora que tienes tu propio hogar, cuéntanos de tu biblioteca. ¿Cómo es mi biblioteca? Pues, a ver, yo me he mudado muchísimas veces de piso porque, bueno, todos sabemos, creo que es un poco mundial el tema de los alquileres, ¿no? Entonces cada vez vives en casas más pequeñas y cada vez acumulas más cosas porque eres más mayor, entonces no se sostiene, cada vez es todo más caro. Pero ahora por fin estoy en una casa que es más o menos permanente. Si mi novio no me deja, es permanente, porque es de él. O si no le dejo yo, no se sabe. Entonces, ahora ya sí que hemos construido una biblioteca, y entonces lo que es muy curioso es cuando haces esta biblioteca común, porque al principio no teníamos muy claro cómo organizarla, porque yo soy muy lectora de narrativa y de ficción, y él, pues como hombre heterosexual, tiene sus ensayos de historia, de sociología, ¿no? Esas densidades que le gustan mucho a él, o de música y tal. Y entonces era un poco de, vale, ¿cómo lo organizamos? Porque por orden alfabético no tiene mucho sentido. Entonces es una biblioteca dividida en dos. Mi parte, que es por orden alfabético, y la suya, que está más organizada por temas. Entonces, bueno, pues así la tenemos organizada. Bueno, pero yo sí voy a decir algo sobre las bibliotecas públicas en Caracas, muy chiquita. Había una vez al año iba a la escuela una red, parte de un sistema que del Banco del Libro, que se llamaba Bibliobús. Era, pues, como el nombre lo sugiere, un autobús con libros que visitaba el colegio. Yo le pedí a mi mamá que por favor me diera algo de dinero para comprar algún libro, y durante toda la semana hacíamos planificación en el salón de clases, en el aula, quién iba a comprar qué libro. Entonces esa era una gran fiesta, porque era un autobús, uno muy grande, obviamente la oferta de libros tampoco, pero sí era hermosísima, y era una gran fiesta entrar a este bibliobús, elegir un par de libros y llegar de vuelta a casa con ese tesoro, ¿no? Era una cosa como muy bonita. Luego ya las bibliotecas públicas yo realmente las empecé a vivir, disfrutar y necesitar cuando empecé a estudiar antropología en la Universidad Central. Y recuerdo que me impresionaba, y me parece todavía una cosa bueno, ya no existe de esa manera, pero en aquel momento eran esas gavetitas que parecían casi como de laboratorio de biología, ¿no? Con los ficheros y la búsqueda en los ficheros. Esa biblioteca es una biblioteca bellísima, la Universidad Central de Venezuela era preciosa, y pues muchos libros y mucho tiempo pasé leyendo allí, y luego en la del IBIC, que es el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Celebrando aquí a Cervantes, me recordé por el camión biblioteca. David Toscana tiene un libro muy lindo que es un camión biblioteca, y él está censurando un poco qué libros qué libros pasan y qué libros no pasan. Y el Quijote, el famoso capítulo 6, es donde está el barbero y el cura, y le quieren quitar y quemar los libros, y hacen la hoguera, le queman la mayoría de sus libros al pobre Don Quijote.
la biblioteca de mi universidad, que era una universidad un poco de derecha en Monterrey, censuraba libros. Y yo me divertía yendo a los estantes y viendo cuáles eran los libros que no estaban. Entonces buscaba Bukowski, nada. Marx, nada. Wow. Cualquier cosa que tuviera Trópico de Cáncer, no estaba. Había otros de Miller, pero no ese. Lo que tenías que hacer era irlos llevando y depositando allí. No los Hubiera sido muy tenía lindo. tampoco, pero ahora que estamos en un momento donde crece la censura, las bibliotecas se vuelven un espacio para descubrirte. Yo no creo que yo sería yo sin las lecturas que llevo detrás, y se me hace muy, muy pobre simplemente vivir de tu familia o de tu medio social. O sea, eso se me hace muy, muy poquito universo por buenos que hayan sido o por lo que haya sido. ¿Y qué libros para ustedes fueron como lo opuesto de la censura? O sea, los libros que de alguna manera te hicieron te abrieron puertas, te dijeron, hay este otro universo posible, hay esta otra manera de ser, hay estos mundos que se abren con la lectura, y que últimamente las bibliotecas te permiten accesarlos de una forma segura, de una forma privada, y que es muy valioso para mí eso. El otro día justo leí una frase de una institución neoyorquina que es Fran Lebowitz, ¿no? Que creo que le debían haber preguntado por algo relacionado con la autoficción y como, ¿no? Como de tanta autoficción, si es bueno, el debate este que está siempre. Y entonces ella dijo algo así como, es que los libros no deberían ser espejos, los libros son ventanas, ¿no? O sea, y es eso, como que hay un momento de que hay un momento que si solo lees cosas que van sobre ti, es un poco lo que comentabas, de aunque tu educación sea maravillosa, tu familia sea maravillosa y tu entorno es maravilloso, si no sales un poco de ahí te estás perdiendo muchísimo, ¿no? Entonces es cierto, yo creo que los libros son ventanas, opino bastante como ella, y te hacen descubrir, te hacen entenderte mejor y te hacen descubrir otros puntos de vista, ¿no? También yo creo que te hacen trabajar mucho la empatía y el ponerte en lugar del otro, ¿no? Y en conocer otras historias. Entonces yo no sé cuántos libros me habrán conformado, y es que la lista sería infinita, ¿no? O sea, porque al final yo creo que desde las fábulas con moralina que leía de niña, que me enseñaron a portarme bien, ¿no? hasta no sé, hasta te puedo hablar de esto de bibliotecas de la infancia, de los libros de pesadillas, ¿no? Que te aterraban, pero al mismo tiempo como que te descubrieron o te hicieron como sentir cierta atracción por lo desconocido, por acercarte al abismo, ¿no? Que también es un poco como se puede despertar un lector. Hasta, no sé, yo es que recuerdo leer algunos autores y darme cuenta que se podían hacer cosas muy locas con el lenguaje. Y estos autores podían ser desde, no sé, Lorca, decir, ¿esto es posible? Yo no lo sabía, ¿no? Yo me pensaba que las historias debían ser más lineales, que el lenguaje debía ser más clásico, ¿no? Pues bueno, eso, Cortázar, ¿no? Que claro, recitábamos, claro. Apenas se le amalaba el Noema, ella se le agolpaba el Clemiso y Claro. caían en 5 Yo creo que hay un momento cuando no sé, cuando eres adolescente, ¿no? Antes, justo estábamos hablando antes de que empezase el acto, de que en la adolescencia, que ojalá volver a sentir tan apasionadamente como en la adolescencia, ¿no? De lo que te gusta te encanta, lo que detestas lo odias. Luego yo creo que nos vamos reposando todos, ¿no? Nos vamos calmando un poco, ¿no? De esas pasiones. Entonces, claro, cuando te gustaba algo, cuando descubrías a un autor o a una autora, te lo querías leer todo, ¿no? De esa autora, de ese autor con 16 años. Yo ahí recuerdo eso de gente que me volaba la cabeza, pues igual leerme un Chuck Palahniuk, ¿no? El Club de la Lucha, y decir, ¿qué me está contando este hombre, ¿no? ¿Cómo puede escribir con esa manera que es como un estribillo? Hasta Nada de Laforet, ¿no? Que a mí es un libro que me
bueno, que guardo siempre con mucho cariño, y además es de estos libros que siempre quiero releer, pero no me he atrevido a releerlo porque no quiero perder como Esa la primera impresión, impresión sí, 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 de sí. cuando lo leí, ¿no? Casi como si se te hubiese quedado una nota de un perfume así de fondo y no quieres que se te borre y, "Ay, y si ahora si ahora huele demasiado a fresa, ¿qué hago, no? ¿Sabes? Si ahora no me gusta por alguna razón. Entonces yo creo que es eso, que empezar por ahí y empezar a descubrir como nuevos caminos, ¿no? Nuevos horizontes. En tu caso. Qué bonito. Fíjate que me encantó que mencionaste la ventana y el espejo, Mm. porque la verdad es que yo creo que para mí es ventana y espejo. Siento que para mí leer supone ambas cosas, ¿no? Mirar hacia afuera, pero también encontrarse a sí mismo o quizá un espejo que lleva a una otra tú misma, si es que esto fuese posible. Eh, y lo digo además porque cuando mencionaste esas imágenes, recordé uno de los primeros libros que me impresionó muchísimo. Cuando yo no pensaba aún que iba a dedicarme a escribir. Y fue La historia interminable de Michael Ende, que es justamente una ventana y un espejo, ¿no? Yo recuerdo estar acostada en mi cama leyendo este libro que me regalaron en mi cumpleaños y no recuerdo quién me regaló. No sé si todas las ediciones son iguales, porque no la he vuelto a leer, la tengo, pero no lo he vuelto, todavía lo tengo, pero no lo he vuelto a leer. Tenía pues una de las historias en color verde y la otra de las historias en color rojo. Y si no saben de qué va el libro, no se los voy a contar y sería bellísimo que lo lean, no importa si somos adultos, no importa, es un libro hermosísimo, ¿no? Y muy sorprendente. Y yo recuerdo cuando empecé a leerlo y de pronto entendí lo que estaba pasando y que estaba leyendo dos historias que estaban ocurriendo al mismo tiempo y que yo era además otra historia leyendo esas dos historias, ¿no? Ese encuentro para mí a mí me marcó, me impresionó mucho, fue como una especie de precipicio, encontrar que eso era posible, ¿no? Y a partir de ahí ha habido varios que me han impresionado mucho. Tú mencionaste a Cortázar y yo recuerdo, por ejemplo, Rayuela. Yo no podía, la emoción que me dio el día que entendí, bueno, cuando lo sostuve y entendí que había pues una lista de capítulos que se podían leer saltando acá y allá, y entender que era posible escribir de esa manera, que era posible escribir, por una parte, ofrecer esa libertad y escribir con esa libertad, pero al mismo tiempo con tanta arquitectura como para que funcionara esa lista de números de la manera en la que funciona, ¿no? Tan es así que ya luego, cuando lo primero lo leí así, porque no podía pues, perderme esa emoción de aproximarme de esa manera al libro, ¿no? Y luego cuando... La verdad es que la segunda lectura lineal no la recuerdo tanto como la primera, ¿no? Porque una vez más era esa emoción, pero esa emoción y ese encuentro con la posibilidad también me pasó, por ejemplo, con Javier Marías y con Saramago, porque el descubrir que era posible escribir estas oraciones tan largas, tan voluptuosas, tan ricas, y que además tuviesen esa musicalidad y que te fuesen llevando. Sí, sí. George Saunders dice que él se volvió escritor porque quería hacer lo que los que estaban leyendo estaban Exacto. haciendo, ¿no? Como esto es posible. Y cuando ustedes son lectoras, pero son escritoras. Y leía ya hace poco a Merce Rododera y sentía que me estaba hablando a mí, así directo, como si me hubiera hablado por teléfono la Merce, porque en ese instante yo tenía que leer lo que ella estaba escribiendo sobre la escritura. Y era el prólogo a su novela, pero ella está escribiendo sobre escribir. Y ¿cuáles son los libros que como escritoras han encontrado de estos autores que además muy generosamente, o sea, no solo nos dan su escritura, porque por cada página leída el tiempo escritor es como 100 horas. O sea, si tú la lees en 2 minutos, el tiempo escritura y pensamiento es otro, pero ahí está la magia que te permite comunicarte con alguien que ya no está ahorita viva. ¿Cuáles son esos libros que les han hablado a ustedes, escritora? La generosidad del escritor, que algunos se toman la molestia
no solo de escribir libros, sino de hablarnos sobre cómo escribir libros? Bueno, yo es que tengo un fetiche con esto porque sobre todo porque tengo como muchísima curiosidad por saber cómo escriben los escritores, porque escribir es una tarea muy solitaria y muy particular y muy íntima. Entonces, yo cuando estoy sola escribiendo en mi casa, constantemente tengo como una neurosis en el fondo de no sé si estoy escribiendo bien, no sé si estoy siendo verdaderamente una escritora, ¿no? No sé si le dedico el tiempo que le debería dedicar, no sé si tengo un método que puede servir, ¿no? Que luego al final es como a cada uno pues le sirve su propio método. Entonces, yo encontré muchísimo consuelo y muchísimo alivio en Rafael Chirves, en sus diarios. Bueno, los diarios de Chirves son una pasada desde todos los prismas, porque, no sé, también si te interesa ese Madrid de los años 80, él es de la Comunidad Valenciana, pero trabajaba en Madrid, él era al principio crítico gastronómico, trabajaba en una revista hablando de vinos. Una cosa bueno, pues que le debía salir rentable porque también era alcohólico. Entonces, pues, qué mejor que hacer de tu pasión tu profesión para poder beber gratis. Y claro, y ese Madrid de los 80, él siendo homosexual, saliendo de noche, ¿no? Esa sordidez, esa culpabilidad por esa sordidez en aquel momento. O sea, desde un punto de vista narrativo también es muy interesante descubrir cómo esa historia, ¿no? Y luego cómo él se va aislando, primero se va a vivir a Extremadura, luego vuelve pues a Denia, ¿no? A la zona esta de la Comunidad Valenciana donde él nació, y entonces él escribe mucho sobre escribir. Entonces me di cuenta de una cosa que a mí me encantó, que es que Chirves, que escribe, para mí es uno de los mejores escritores que ha habido en España, era un vago, y entonces a mí, o sea, le gustaba mucho más leer que escribir. Entonces, le costaba mucho. Entonces, a mí reconciliarme, o sea, que un escritor de la talla de Chirves me diga, está fenomenal ser una vaga y dedicarle muchísimo tiempo a la lectura o muchísimo más al pensar, ¿no? Que ese es el trabajo, que al escribir en sí, ¿no? Entonces, como que toda esa parte de en qué consiste realmente el oficio, toda la crítica que él hace y cómo tú ves en sus diarios que va aprendiendo de otras lecturas, cómo vuelve a lecturas del pasado y de repente tú sabes que en ese momento está escribiendo Crematorio. Es alucinante, ¿no? Ver todo ese proceso desde dentro, y además desde una honestidad que a veces llega a ser indecorosa, ¿no? De no sé si quiero mirar cómo está teniendo sexo pagando a una persona, o ¿no? Como ese tipo de No, pero cosas que no... si no, ¿cómo aprendes eso? Digo, de mujer, joven. Hay mundos que gracias a Dios nos da ese acceso a ese mundo, porque de otra forma Sí. son puertas que estaban cerradas para nosotros. O sea, sin las bibliotecas, digo, no solo el mundo es específicamente homosexual, sino o sea, tantos otros mundos a los que como mujeres no tenías ningún acceso. Y O es una como niñas, generosidad. ¿no? O como niñas, sí, o como sí. niños. O sea, yo me refería más en este O caso a como la valentía que me fuera. parece, claro, que tú, antes de morir, sabiendo que te vas a morir, te pongas a editar 6 tomos de tus diarios y decidas contarlo todo, porque tú al mismo tiempo, o sea, él estaba editando lo que escribía, entonces él podría haber tenido como cierto pudor o haber dicho voy a ponerme en una situación, ¿no? Voy a ponerme en una situación ventajosa, ¿no? Que el lector no vea esta parte de mí tan oscura y tan sólida. Entonces me parece muy valiente que digas, no, aquí voy con todo y esta ha sido de verdad mi vida y esta es, ¿no? Y Sí, sí, y eso esto es lo que te ayudó presento. a hacer un cambio importante en España y fue algo muy... que en otras geografías hay, o sea, esos límites del pudor o de lo
de lo privado fue muy revelador, fue muy nuevo, fue Sí. muy distinto en España y ayudó a hacer unos cambios sociales muy importantes. Porque una vez que entramos lo entiendes, una vez que lo lees te hermanas. Yo siento cuando, que cuando leemos siempre encontramos cuando leemos libros o autores que nos tocan y que nos dicen algo que tiene que ver con nosotros, que nos hacen de ventana y de espejo, en mi caso, automáticamente empiezas a preguntarte cómo lo hizo y cómo lo logró y qué buscaba, ¿no? ¿Qué buscaba cuando escribía esto que escribió? Para mí eso es una de las preocupaciones e intereses que ha estado guiando, por ejemplo, mis más recientes lecturas. ¿Por qué escribimos y qué estamos buscando al escribir, ¿no? Entonces, como he estado explorando eso en otros autores, y hay un ensayo que justo leí hace poco de Foucault que se llama Technologies of the Self, y trabaja un poco la idea, más desde la antigüedad, cómo el escribir ha siempre supuesto un interés de una manera u otra y una necesidad de saber quiénes somos, de conocernos mejor a nosotros mismos y para cuidarnos mejor, ¿no? De A mí me cierta encanta manera, que ¿no? las primeras escrituras cuneiformes son contratos, ¿no? Y es te dejo 6 vacas y te regreso 4 No, pero camellos. cada vez que... No, pero Pero te explica, claro, te explica de dónde viene, te explica toda una dinámica y unas prioridades y unas necesidades, ¿no? ¿Por qué escribimos y qué buscamos al escribir? Pero claro, hablando de literatura, digamos, la preocupación es distinta y es menos antropológica que, que, que estética, ¿no? Y bueno, y filosófica, quizás espiritual, ¿no? Yo siento que cada libro que leemos nos ofrece la posibilidad de preguntarnos eso y de explorarlo nosotros mismos, ¿no? Eh, ahora una pregunta incómoda. ¿Creen que las bibliotecas están desapareciendo? Que son animales en proceso de extinción, que con todo lo digital la gente a veces ya no quiere libros, pesan, ocupan, no te los puedes llevar bien en los alquileres, ya la gente tiene en su teléfono todos los libros posibles, habidos y por haber, inclusive las bibliotecas de las escuelas, ya no hay libros de texto, está todo digitalizado. ¿Cómo ven yo creo que... eso, o sea, ahorita y hacia el futuro de la biblioteca? Yo no siento que... Yo siento que la experiencia del libro y la experiencia del átomo, de la idea en átomos, es invalorable. Yo siento que justamente, claro que tú en una tableta puedes subrayar, por supuesto, puedes marcar, puedes hacer todas las mismas cosas en teoría que haces sobre un libro físico. Pero la realidad es que tú en un libro físico sabes exactamente en qué lugar, bueno, o aproximadamente a qué altura del libro y más o menos en qué lugar de la página estaba aquello que tú querías leer. Y si además pudiste hacer el apunte o la notica o la rayita, aunque sea, o si pudiste dejarle un sticky note en una esquina, dependiendo del estilo de cada quien, pues no cabe duda de que vas a llegar mucho más rápido. Y llegas muchísimo más rápido a lo que estás buscando así, que digamos que me parece a mí que a través de y la experiencia es mucho más completa porque también, por supuesto, en una tableta puedes buscar la palabra clave y la palabra clave te va a llevar a 4 o 5 opciones y vas a decir, bueno, esto sí, aquí está lo que estaba buscando, ¿no? Pero la experiencia es mucho más completa y mucho más densa cuando lo haces en el libro físico. Por supuesto que esto no desdice de la utilidad del libro digital. Y yo pienso que indudablemente hay un asunto de conveniencia y de esta idea borgiana, ¿no? Claro, que una biblioteca es un universo infinito, ¿no? Y es mucho más factible pensar e imaginar la biblioteca infinita cuando la pensamos digital que cuando la pensamos en físico, ¿no?
Eso es indiscutible. ¿Significa que una biblioteca está reñida con la otra? Esa es la pregunta que yo me haría. Y para mí la respuesta es no. Cada una de las plataformas y cada una de las presentaciones del libro, sea como objeto o como sustancia inmaterial prácticamente, pues tiene una razón de ser y un sentido, ¿no? Yo soy una optimista con el mundo material, objetual, y soy muy apegada y creo y veo en mis hijos, por ejemplo, que tienen 16 y 18 años, que leen tanto en tabletas, incluso unas muy, muy, muy pequeñas que se llevan en el bolsillo, y como que van a la biblioteca y sacan libros, como que compran libros y los quieren tener en físico, ¿no? Hablábamos antes de cómo mis hijos no quieren salir de los libros que tenían cuando recién nos mudamos a Nueva York, y lo que ha venido ocurriendo es que todos los primeros libros, pues sí, los primordiales, estos libros que leíamos como ritual todas las noches, como ritual en su cama, esos libros, lo que ocurrió es que han ido subiendo en los estantes porque claro que ya no los leen, pero no los quieren soltar, no los van a soltar probablemente nunca mientras puedan, ¿no? Beatriz, tú en el descontento. Bueno, espera, ¿puedo decir una cosa de esto de No, los libros es que, digital? sí, eso, vale, es que vale. tu Es que esto me la interesa pregunta mucho. era justo porque has pensado tanto en tu libro sobre el futuro y las nuevas tecnologías y cómo vivimos ahora los seres humanos y cómo nos estamos descontentando. Justo quiero saber qué piensas. Es que justo, a ver, yo creo que esto generó mucho debate cuando apareció el libro electrónico sobre si iba a ser el fin del papel, ¿no? Yo creo que el papel le llevan condenando a la extinción 50 años, ¿no? Pero luego parece que se resiste a morir. Entonces yo creo que coexisten y yo te diría que por número de ventas, las ventas de libro electrónico es bastante residual. O sea, la gente sigue comprando libro físico. Y esto me lo dicen desde editoriales y lo veo yo cada vez que me llegan las liquidaciones de mis libros, ¿no? O sea, al final el libro electrónico es muy residual. Creo que es muy útil para determinados contextos también académicos y demás, ¿no? Que tienes que tener ahí como muchos papers para leer, pero sigue siendo residual. Pero yo una cosa que me he fijado es, claro, nadie contaba con esa tecnología llamada Instagram y lo bonito que queda un libro físico para la fotito. Claro, no, que esto parece una tontería, pero está habiendo un auge de bookstagrammers, booktubers, gente que se lee 250 libros al mes, que también es como, hija, yo no sé si se te está quedando algo de lo que estás leyendo, ¿no? Porque estás mirando, o sea, estás consumiendo libros, ¿no? O sea, deja que reposen un poco. O sea, no sé muy bien qué opinión tengo sobre esto, ¿no? Muchas veces, pero como que el libro como objeto vuelve a estar de moda, que yo esto es algo que, o sea, ya no solo que ya no haya debate, sino que gusta tener el objeto físico también y hacerle fotos y pasearlo y llevártelo y, no sé, pues ser un performative mail, ¿no? Y llevar como el libro no sé, de Fitzcarraldo a todas partes. Entonces, bueno, no solo creo que no va a terminar el papel, sino que está como en un momento de completo subidón. Sí, hace poco Tengo fui la aquí a sensación, un café y me di cuenta que estaban todos leyendo libros y todos los libros eran libros muy Muy contundentes, muy importantes, y era como un café performance de lectura, o sea, un café como para ir a presumir que eres lector, y dije, ya llegamos a otro, o sea, le dimos toda una vuelta. Mira, Pero una también amiga quizás mía... eso ha existido siempre también. El que El apego por el libro y la necesidad de mostrar que se lee. También siempre pensamos que es que ahora sí está pasando esto que es nuevo, ¿no? Y ahora siempre ha habido, pienso yo, un apego hacia el libro Sí. material y pues el ego humano es ilimitado y las necesidades de demostrarle al otro que se sabe, que se es culto o o cuántos libros se leen al mes, ¿no? Bueno, Sí, pero como que curiosamente la tecnología, en lugar de acabar con esto, parece que lo ha potenciado, ¿no? Que es como... Sí, sí. y que yo iba a decir que una amiga mía
lesbiana, este dato es importante, me contó que ahora había una moda de ir con el libro de Sara Torres al retiro a leer, porque claro, así Claro. ya sabías y tal, y que es como Ya. una nueva forma de ligoteo. Pues mira, qué bien, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, pero hay libros icónicos de feministas. Claro. Y digamos, hay como toda una... Dependiendo de lo que estés buscando y dependiendo de lo que... El libro transmite información no solamente de la tapa hacia adentro, sino de la tapa hacia afuera y hacia el mundo, y genera una cantidad de redes humanas que es impresionante, ¿no? Y unas las comprendemos mejor y las podríamos justificar mejor que otras, pero la realidad es que son vehículos que conectan, ¿no? Y eso es una cosa hermosísima, que se da tanto en físico como en digital, pero pienso yo que en físico es más bonito. Estoy muy triste porque no sé si todos han disfrutado esta conversación tanto como yo y quisiera que siguiera eternamente, pero así como los libros llegan, que no lo quieres acabar, vamos a tener que acabar esta conversación y me encantaría darles un minuto más para que digan lo que quieren antes de despedirnos del público y volver a Carlo, nuestro gran pianista. Esto es como el minuto de los políticos. Ay, a ver, comprad libros, pagad dinero por comprar libros para que los autores puedan seguir existiendo, podamos seguir existiendo, pero si no tenéis dinero, id a las bibliotecas públicas. Vale, muy bien. Y yo diría, bueno, estoy súper agradecida que nos hayamos encontrado acá con este motivo, con esta preocupación común, este interés común. Y siento que, yo siempre digo, como autora, para mí, uno escribe para conectar con otros, para conversar, para establecer una comunidad, ¿no? Que se forja a partir de intereses comunes y de una afectividad que pienso yo que es única, ¿no? Y que se da a través de los libros, cuando los escribimos y cuando los leemos y cuando nos encontramos a conversar. Así que pues nada, estoy muy agradecida porque ahora tengo 2 amigas nuevas y a ustedes también, muy, muy, muy contenta de haber podido compartir con ustedes, gracias a los libros y a las bibliotecas que están aquí en el mundo para eso, para acercarnos a todos. Gracias. Pues yo encantada de abrirlo al público y hacer preguntas, por supuesto. Gracias, me encantó el tema. El tema de los libros me parece muy importante y justo empecé a leer rescatando de mi biblioteca, igual de la mudanza, me relacioné mucho con eso, un libro de Gabriel Said que se llama Los demasiados libros. Y en él dice que pues, el asunto de imprimir tantos libros que de repente ya tenemos una cantidad de libros que pues, no nos da la vida para leerlos. Y parte también de lo que él escribe ahí es que me llamó mucho la atención, es que Sócrates no quería los libros, o sea, la escritura para él resultaba en algo ajeno, que las conversaciones, el diálogo era lo importante, que los libros eran un monólogo y que estos monólogos te impedían esta interacción, por ejemplo, ahorita entre ustedes, ¿no? ¿Qué opinan de las dos cosas? Tanto de que tenemos demasiados libros como de que, pues desde el punto de vista de Sócrates, de que el libro no es un buen interlocutor. ¿Respondo?
La primera pregunta, ¿tenemos demasiados libros? Sí, creo que hay un problema con la novedad. Creo que la industria editorial está compitiendo con Netflix más que con, no sé, con qué otra cosa. O sea, como que se le está dando a veces... o sea, hay una necesidad de que haya libros nuevos todas las semanas como si fuesen ropa de Zara. Y eso me parece súper problemático, porque precisamente lo que hablaba antes, de por eso no tengo muy claro qué ideas tengo sobre determinadas formas de... O sea, no me gusta que el libro sea como un objeto como de consumo capitalista, ¿no? Por eso yo abogo mucho, aunque vaya en contra de mí misma, que leer libros no tiene que ser necesariamente leer lo último, ni leer el libro del que esté hablando todo el mundo, ¿no? Ni comprar libros nuevos. O sea, puedes ir a librerías de segunda mano, puedes ir a bibliotecas, como antes hemos hablado. Entonces, creo que por un lado sí hay muchos libros, y creo que tiene que ver con todo esto. Y luego, sobre lo segundo, de si los libros son monólogos, yo es que creo que los libros tienen como, no sé, el carácter este como mágico que llegan a dialogar entre sí, ¿no? O sea, como que luego tú te lees varios libros que parece que están conversando, o al menos conversan en tu cabeza. Entonces no creo que un escritor sea como si te cogiese y te zarandease, en plan, esto es lo que yo te estoy contando, sino que es como si te coge y te lleva por un camino, ¿no? Por eso muchas veces, no sé, os habrá pasado, vais a una librería, compráis 4 libros que tenéis ganas de leer, pero te terminas uno y dices, ay, ahora estos 3 no me apetecen, porque este libro me ha llevado por un camino que ahora quiero seguir, ¿no? Entonces, en ese, creo que la literatura hay generosidad y hay siempre como... siempre se están tendiendo puentes hacia otras, ¿no? Hacia otros libros y hacia otros lugares. Eso me encanta lo que dices, Beatriz, porque al final, cada vez que lees un libro, ese libro te lleva al siguiente, ¿no? Está conectado con lo que comentábamos de Borges, ¿no? Que cada vez que lees un libro te entiendes todo lo que no has leído, ¿no? De alguna manera. Y ese universo, pues ese universo infinito de posibilidades, ¿no? Por abarcar, que no abarcarás nunca, ¿no? Entonces sí, se genera, digamos, por un lado de esta conversación, vamos a llamarla como lineal o encadenada entre libros. Un libro te lleva al siguiente, ¿no? Pero también entre nosotros, cuando comentamos lo que leímos, al final se genera una experiencia que es conjunta, que es común, que es muy cálida, ¿no? Siento además que el monólogo, si es que hubiese o tal monólogo, no es necesariamente el del autor con su libro y lo que está contando, sino en todo caso el del lector o la lectora y las infinitas posibilidades que el libro le generan, con lo cual ese supuesto monólogo se termina convirtiendo en una experiencia también como en un abanico de no solamente de libros por leer, sino de ideas, de espejos y de ventanas, ¿no? Pero aquí quiero recordar el libro de Irene Vallejo, El infinito es un junco, porque ella menciona que en los tiempos de Sócrates se leía exclusivamente en voz alta y que no sabían leer en silencio, hasta que lo tienen marcado como históricamente la primera vez que alguien leyó sin hablar. Entonces la lectura era oral y ahí hubo un cambio como tecnológico donde la lectura se vuelve no oral. Entonces la gente que leía. Entonces lo que con las nuevas tecnologías que realmente no sabemos a dónde llevan, lo que Sócrates entendía por el libro acaba siendo algo muy distinto del libro del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX. Y a mí siempre me gusta recordar que cuando España tenía el virreinato, una de las cosas que no dejaba era que en México o en las Américas se hicieran novelas. Eso era un monopolio de Iberoamérica y de Iberia. Y era parte para conservar también
un poder de qué historias se cuentan y quién cuenta la historia. Entonces, hay muchos libros, hay demasiados, pero a la vez no hay suficientes. Faltan todavía voces y sobra nada más porque la industria del libro tiene sus propias como perversiones, ¿no? Eso sería mi respuesta. ¿Hay alguna otra quisiera pregunta? agregar una cosa cortita, 100% de acuerdo con esta sobrepoblación editorial, digámoslo así. Al mismo tiempo, me parece maravilloso poder contar con todas estas miradas al mundo y bueno, pues no. Eso sí, nunca leer ni por obligación, que es un poco lo que tú decías, Beatriz, nunca leer lo que está de moda y nunca leer algo que nos aburre. No importa si es supuestamente una maravilla del libro, leamos por placer, leamos por gusto, leamos disfrutándolo, ¿no? O eso que nos genera nuevas preguntas y nos lleva a otros lugares, ¿no? Sí, hay Siempre. que abandonar los libros que Si no te te parecen gustan, un tostón, no. por favor. O sea, hay libros No pierdan maravillosos, tiempo. deja de intentarlo. Sí. No te sientas culpable, es que Sí. eso es terrible, ¿no? La mesilla de noche decir, uff, qué tostón. No. No se puede. Bueno, muchísimas gracias por la charla, ha estado fenomenal. Yo os quería preguntar, porque me preocupa mucho un poco este tema, y es que unido al consumo rápido de redes sociales, de contenidos, etcétera, me sorprendo a veces escribiendo frases como muy cortas, muy directas, como para hacer que no pierda ni mi atención ni de la persona que lo está leyendo. Entonces quería saber si esto también desde la perspectiva de cómo escribe una escritora, que es justo lo que habéis comentado, que si os habéis sorprendido dándoos cuenta de que ahora pensáis cómo engancho a alguien que tiene ¿cómo se dice? Un intervalo de atención de 10 minutos, literal. O elijo mejor hacer capítulos cortos o hacer capítulos más largos. Entonces me interesa muchísimo cómo esto lo adoptáis y cómo lo estáis viviendo. Esto es muy interesante. Mira, hace un par de fines de semana, o sea, hace un par de semanas, estuve en Londres y me di cuenta de una cosa que había pasado un poco más desapercibida para mí en España, pero también estoy viendo un poco aquí en Nueva York, que es que los libros son cada vez más pequeños, ¿no? Son libros diminutos ahora. Incluso libros que yo había visto como anunciados de, yo qué sé, el Booker y tal, luego los tienes y son así, son muy chiquititos. Es que tiene que ver con esto. Entonces yo estaba obsesionada y esto se lo iba diciendo a todo el mundo. Pero ¿os habéis fijado que los libros, no como el libro menguante, ¿no? ¿Os habéis fijado que los libros son diminutos últimamente? Y entonces hoy una amiga me ha pasado un artículo de Los Angeles Times que decía... los libros también están tomando Ozempic, ¿no? Como de, claro, o sea, cada vez son más cortos y creo que tiene que ver precisamente con esto, con el déficit de atención y con con el consumo cada vez más rápido que tenemos. Esto está pasando por un lado. Ahora bien, me preguntas como escritora. Yo como escritora trato de no pensar en el lector final. Nunca, mientras estoy escribiendo. O sea, mientras escribo, pienso en la historia y pienso en mí. Porque si te pones a pensar en el lector final, vas a pensar en la crítica, vas a pensar en tu agente, ¿sabes? O sea, vas a empezar a pensar en cosas en las que no quieres pensar cuando estás metida en una historia. Me preocupa más el hecho de que esto pueda empezar a contaminar. O sea, que tú empieces a leer tantas frases cortas... que, por ejemplo, en Estados Unidos, en la en español somos de subordinadas larguísimas, ¿no? Además, yo lo hago muy mal, pero yo empiezo un párrafo, o sea, empiezo una frase aquí y termina al final de la página, pero es mi estilo. Me preocupa que me contamine de leer tantas frases como aquí en Estados Unidos, ¿no? Que hay como autores que son como de frases muy, muy cortas y que yo termine escribiendo así por alguna razón. No sé, ¿tú qué opinas de esto? Es un poco reflexión. Es interesantísimo, me encanta lo que estás diciendo, porque fíjate, me recordó, habíamos hablado antes de Javier María y de Saramago, que tienen estas oraciones, estas páginas larguísimas que son una sola oración. A mí me impresionó mucho eso, pero también me impresionó mucho Raymond Carver, que es justo lo contrario, ¿no? Más allá de los temas, de los chismes sobre la edición de Raymond Carver, la realidad es que, bueno, pues sus libros están construidos así. Y
y son increíbles. A mí Sí. me impresionó muchísimo cuando yo los leí por primera vez y me encantó, ¿no? Ahora bien, y entiendo lo que mencionas con respecto a la capacidad de atención del lector y también de la escritora probablemente, ¿no? Un libro te dice cómo escribirlo, y esto, que puede sonar a cliché, lo quisiera explicar un poquito más. En mi particular experiencia como escritora, por supuesto, esto no tiene por qué relacionarse ni con todos los lectores ni con todos los escritores. En la mía, hay historias que te piden porque los personajes te lo piden, porque los personajes hablan de cierta manera, porque tienen una personalidad o unas características o unas preocupaciones o unas condiciones particulares en un momento dado, tienen que hablar de una manera particular. Hay personajes que hablan muy rápido, que no tienen tiempo que perder. Hay personajes que son más reflexivos, que se quedan en el momento, que lo expanden, que lo exploran y que se conectan con el otro de esa manera. Hay pasajes que te evocan a una danza y por lo tanto tienen que fluir y hay pasajes que te evocan a un río porque, bueno, a lo mejor, digamos, a mí me interesa desde la forma, si hay un personaje navegando un río, que la página te muestre cómo se navega el río, ¿no? Pero también qué pasa si es un momento crítico, si hay un apagón, si hay un momento, o por lo contrario, un chispazo que permite que un personaje entienda algo. Quizás lo que hace falta es una sola línea y el resto de la página debe estar en blanco, ¿no? Entonces, pienso que la oración, que la página, que la expresión siempre ha de estar ligada al personaje y a la situación que narra la historia. Y siento que eso es lo que genera, lo que se cristaliza en una escritura honesta, en una escritura honesta. Y también para cada moda hay una contramoda, ¿no? Hace poco un amigo me dijo, Lorea, hagamos libros que no puedan ser película, que no haya manera en que se hagan película. Y me quedé, semanas pensando, cómo sería el libro imposible de filmar. Y literariamente es muy interesante. Y llegaste a una conclusión, porque a mí no se me ocurre. Hombre, miles. ¿Sí? ¿Y por qué libros quisieran que un libro suenan que no la sea prensa, que no película? tengan plot? Miles de libros, pero siempre puede haber una película que no tenga plot, y siempre va a haber una película que... No, pero ya existe, claro. La idea que la literatura es mucho más que la película y que el éxito del escritor no es que tu libro se vuelva película. Digamos, El Quijote es una pésima película y es un magnífico libro. Y no hay forma de que se vuelva una buena película y no hay forma en que sea un mal libro. Es nada más como pensar en la literatura no desde el lente del éxito de Netflix. Qué horror. Hay otra pregunta por ahí. Sí, excelente presentación, las felicito y han invitado, gracias, han invitado realmente a reflexionar y a leer más. Un comentario, y de ahí deriva mi pregunta, de pronto es libros digitales y libros físicos. ¿En cuál ustedes se sienten más proyectadas de forma tal que es más fácil como autoras entrar en esa intimidad con ustedes como autoras, como escritoras? ¿Cómo ustedes manifiestan en su obra? Porque valga la pena decir que alguien mencionó, no puedo pensar en el lector último, porque ya es crítica, ya es una diversidad de cosas. Pero ¿qué transmite cada una de ustedes como autores y que ustedes esperan que esa es su expresión, ese es su poder de comunicación que le están imprimiendo a su obra? Gracias. Pero no sé si he entendido la pregunta. Con lo del libro físico y el libro... ¿En cuál de las dos formas ustedes se sienten mejor proyectadas? Vale. Okay. Pues yo creo que con el libro físico, ¿no? Es que mira, antes cuando tú estabas hablando de lo de coger el libro, me sucede una cosa. Yo suelo leer en libro físico siempre,
pero cuando tengo muchos viajes tiro del libro electrónico porque es más cómodo, ¿no? Estás en el aeropuerto, ¿sabes? No se te olvida, bueno, lo puedes perder igualmente, pero no sé, como si se me acaba una lectura, no tengo que mirar en la maleta, siempre me resulta como más práctico. Y me sucede una cosa, que me acuerdo menos de los libros. Porque como, claro, yo aquí estoy viendo mi portada, ¿no? Y estoy viendo, entonces yo como que convivo con esta portada, con este nombre, con este tamaño, mucho más tiempo y de alguna manera todo esto entra en mí, ¿no? Y luego lo veo por casa y digo, ay, me transmite como la emoción que me transmitió el libro en su momento. Y sin embargo, con el libro físico, como no recuerdo la portada, no recuerdo cómo es, no lo estoy cogiendo, simplemente se me borran a veces de la memoria o no me calan tanto a veces. Entonces yo creo que por eso sigo siempre volviendo también al libro físico. Yo me siento, o sea, no sé, a mí me gusta como que un lector me coja, ¿no? Y me lleve. Me parece como bonito, me gusta como la sensación de, ¿no? 100%. Y para mí mi biblioteca es como un álbum de vida. Claro. Entonces, esos títulos que leíste, cada vez que pasas los ves, cada vez que pasas los ves. Entonces, siempre estás como viendo y recordando tus lecturas. Entonces, sí es como una ayuda a la memoria, digamos. Mi editor, por ejemplo, no publica en libro electrónico, porque él dice, yo hago libros. Y a mí, pues sí me molesta, porque me gustaría dárselo a Beatriz, ¿no? Y no el libro, que se leyera en Madrid, que se leyera en otros lados, y el electrónico te permite eso. Pero son como dos cosas distintas y ojalá se complementen en vez de que se canibalicen. Sí, yo igual. Para mí el libro físico, como decía, ¿no? 100%. Y tú preguntabas algo sobre qué clase de autoras somos. La intimidad como autor, ¿qué proyectas de ti? Porque algún día escuché a alguien que dijo, le elogiaban su novela y alguien le preguntó si había algo de sí mismo en ese escrito. Y él dijo que no, que era una novela, pero no, que no estuve de acuerdo. Y dije, espérate, cuando hablamos tenemos un estilo, tenemos una manera de expresar las ideas, como utilizando personajes, también vamos a utilizar la oportunidad de manifestarnos como autor, aunque estemos camuflajeados, ¿verdad? Entonces, a ustedes les pregunto, ¿cuál es el vehículo más importante para ustedes para dejar impreso su idea, su pensamiento en una obra? Gracias. Siempre lo que escribimos lleva algo de nosotros, aunque sea ficción, siempre lleva algo de nosotros, ya sea porque fue algo que leímos, ya sea porque fue alguna situación que vimos en la calle y la interpretamos de cierta manera, sea porque tiene que ver con nuestra propia biografía. Y no creo siquiera que haya un libro que responda a una circunstancia y otro que responda a otra. Creo que eso siempre está allí. Todas estas fuentes están siempre allí, como alimentándose y retroalimentándose, ¿no? En los libros que escribimos. Yo diría eso. Sí, bueno, yo creo que también. O sea, bueno, a ver, yo estoy harta de que me pregunten si soy la protagonista del descontento todo el rato. Siempre preguntan eso. Sí. Pero luego me pasó una cosa. Escribí un segundo libro que la protagonista se llama Blanca y es capaz de hacer milagros, y también me empezaron a preguntar si era blanca. Creo que hay un tema yo creo que cuando eres mujer creo que te pasa más, como que te identifican mucho con tus personajes. A mí me han preguntado con sí, todos. yo voy a escribir mi siguiente libro, la protagonista va a ser una piedra y van a decir, ¿cuánto hay de esa piedra en ti? ¿Y cuánto hay de ti en esa piedra? ¿No? Esto es como muy, muy habitual. Creo que, no sé, creo que a muchos escritores se les presupone como más imaginación, ¿no? Como que al final a ti hay veces como que te reducen a solo has podido escribir algo que te pilla como muy, muy cerca, ¿no? Un poco, debe haber un poco eso, pero indudablemente hay muchísimo.
hay muchísimo de mí, de el tema que me preocupa en ese momento, o sea, las preocupaciones que tengo en ese momento, los intereses que tengo en ese momento, mi manera de ver la vida, o al contrario, o sea, igual algún día me apetece escribir un libro que el protagonista sea un pedazo de facha, ¿no? O sea, pero precisamente porque me interesa asomarme a ese abismo y también habrá algo de mí en esa persona, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que sí, que es como de está todo... O sea, yo es que cuando estoy escribiendo estoy pensando constantemente, de manera obsesiva, en lo que estoy escribiendo. Entonces, ¿cómo no va a haber parte de mí si estoy todo el día raca? Claro. Yo creo que tenemos tiempo para una pregunta más, nada más. Allá al fondo. 2, una, bueno, la respondan cortas, chicas. Venga. Esto es muy rápido, muchas gracias. Estuvo sumamente interesante la conversación. Yo me estaba acordando de Cristina Rivera Garza cuando en los primeros ataques en former Twitter, alguien le escribió, un tipo muy mero macho de tu país, le escribió que por mujeres como Tenemos ella... a los mejores. Sí. No, de Bueno, mi país, era mi país. Ah, del tuyo. Sí, Ah, yo pensaba que... sí, México. Ah, México. pensaba que habías dicho... Ah, pues mira, Ganamos, enhorabuena. perdón. No, me refiero a que un escritor mexicano muy machista le dijo básicamente que gracias a ella, mujeres como ella, cualquier niña de 12 años iba a creer el cuento que podía escribir. Y eso era un insulto. Exacto. Entonces, Es idiota. Por supuesto, Cristina es absolutamente maravillosa para invertir el insulto hacia con quien corresponde. Mi pregunta para ustedes es, ¿cómo lidian ustedes con la bulla de las redes sociales donde cualquiera se parquea, suelta su fárraga de veneno, su farragada de veneno, cuando ni siquiera se han leído los libros, cuando ni siquiera leen, cuando ni siquiera saben escribir? ¿Cómo se lidia con eso? Escritoras mujeres. Pues a ver, yo Gracias. respondiendo muy rápidamente, yo me fui de Twitter hace mucho, porque digo, para estar en estas, así, si quiero me voy a una manifestación de nazis, ¿no? Si quiero vivir esa experiencia, que por lo menos igual me da material literario más que estar con estos pajilleros, iba a decir. Entonces, bueno, de ahí me fui. Y Instagram lo tengo súper capado. Lo tengo capado de, bueno, que no le hago mucho caso tampoco. Instagram de todos modos es más amable, ¿no? No hay tanta opinión. No se genera debate, tú simplemente subes una foto. A mí sí que me pasó que cuando quedé de finalista del Planeta tenía los comentarios abiertos y yo puse una cosa del premio y entonces ya 2 personas me insultaron así de distinta manera y entonces dije, bueno, solo me pueden escribir personas que me sigan, ¿no? Que ya es un poco, no te metes ahí, no hay posibilidad de que eso se viralice y tal, por lo menos para insultarte te tienen que seguir, ¿no? Entonces digo, bueno, he ganado un seguidor. Entonces lo tengo muy capado y esto antes me afectaba muchísimo. Cuando trabajaba de periodista sí que tenía muchísimo. Yo además escribía muchos temas de género y tal, y ahí sí que tenía muchísimo hate. Y yo ya al final como que te da, o sea, aprendes a vivir con ellos, sabes que es parte del ecosistema, es tristísimo, pero tampoco me afecta mucho. O sea, no sé, intento caparlo, intento pasar de esa gente. Tu comentario me recordó al principio a una pregunta y que además conecto con lo que conversábamos previamente sobre qué escribíamos. Y es que el otro día me preguntaron que por qué la mayor parte de mis personajes eran mujeres, ¿no? Como autora, me hicieron esa pregunta, ¿no? Y yo decía, bueno, yo le respondí a la persona, ¿no? Le respondí, bueno, yo nunca he escuchado, nunca he visto que a un autor hombre le pregunten que por qué sus personajes son hombres. O sea, nunca lo han preguntado, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes somos, no? Y cómo compartimos lo que somos, ¿no? Y siempre va a haber alguien que va a decir, bueno, pero ¿por qué si tú eres mujer escribes tanto sobre mujeres, ¿no? Y ¿por qué si tú haces las cosas, por qué escribes de esta manera o por qué cuentas esta historia así, ¿no? Y por qué... Yo pienso que en principio, en el caso de las redes, yo pienso que lo más saludable es no responder lo que no tienes que responder, lo que no merece respuesta, honestamente. Muchas veces sencillamente dar las gracias y decir que no es un lugar para mantener esa clase de discusiones.
Vamos y a pues llevar nuestra discusión afuera. Vamos a dejar que Carlos nos deleite un poquito más. Y si hay otras preguntas, vamos a estar aquí en el pasillo allá afuera y encantadas. Yo creo que contestamos todo. Perdonen. Gracias. Muchas gracias. Gracias.